lado derecho, y cuando utilizamos la izquierda, el lado izquierdo, es adecuada para el vaso y para la cola pancreática. Esta incisión, la incisión subcostal, se puede ampliar franqueando la línea media, convirtiéndose en una incisión subcostal bilateral. Se puede hacer en ambos lugares. Este tipo de incisión es predominantemente electiva, no permite exploración correcta de la cavidad abdominal, tiene un tipo de ejecución que es amplio, la posibilidad de hemorragia es también importante y está, en cuanto a estos aspectos, es comparable a las incisiones transversas. Antes de que hubiera la laparoscopía, los cirujanos a veces, con el afán de producir menor daño y utilizar algo más estético, utilizaban una pequeña incisión subcostal, le llamaban una mini laparotomía, ¿no? Más pequeña, que lo que procuraba es, al tener menos sección de pared, el dolor era menor. Obviamente, al haber menos lesión, también la recuperación anestésica era menor, en general de la cirugía, y tenía un resultado cosmético aceptable, ¿no? Pero esto con la laparoscopía cambió totalmente. Otro tipo de incisión clásica, oblicua, es la descrita por McBurney en 1894. Incisión que es bueno, que era, ¿no? En el tiempo que se utilizaba para cirugía de apéndice. Y esta incisión es una incisión que se hace en el punto de McBurney. Tiene 4 centímetros de longitud a 2 traveses de dedo de la espina ilíaca anterior superior sobre la línea espino umbilical. En el caso de que esta incisión se haga en forma transversa, ya no hablamos de la McBurney, sino hablamos de la Ronchi-Davies. Y los planos que vamos a atravesar son los mismos que la incisión de McBurney. Pero en cuanto a sus resultados cosméticos será mejor. Un tipo de incisión combinada es la llamada incisión en J o Makuchi. Es una incisión que permite una exploración adecuada del hígado y de los órganos peritoneales derechos, incluyendo el hiato esofágico y la unión de la vena hepática y el hígado. No divide la musculatura intercostal, reduciendo la atrofia muscular y el dolor postoperatorio, ¿no? Hace una forma de J esta incisión. Por eso se le llama incisión de J. Esta constituye una vía de acceso abdominal segura y comparable con las laparotomías tradicionales. Entonces, una vez que el cirujano ha hecho la incisión, pues tiene que hacerlo a lo que ha venido, ¿no? Es explorar la parte que implica la operación. Hemos visto las incisiones solamente, o sea, el lugar por donde corta el cirujano, pero el trabajo de él se va a ver realmente cuando ingrese a explorar al paciente y resuelva la patología. Lo siguiente que va a hacer el cirujano, después de que ha hecho toda la operación, que ha explorado, es dejar la cavidad más o menos como la había encontrado. Y esto nos lleva a que veamos lo que se refiere al cierre de la incisión. ¿Cuál es el mejor procedimiento de cierre? En verdad, como en todo en medicina, casi nunca hay consenso, ¿no? En qué es mejor. Solamente se refiere utilizarlo, tratar de dejarlo lo mejor posible, ¿no? Surge, a partir de buscar cuál era el mejor procedimiento, surge el término de sutura de adaptación. Y esto implica una sutura que sea capaz de responder a la movilidad de la pared y a los incrementos moderados de la presión intraabdominal. O sea, tratar de buscar lo mejor posible para el paciente, ¿no? Esto se denomina sutura de adaptación. Les había dicho que hay una serie
de capas en la pared abdominal que se van a ir atravesando. Y empezando desde adentro, tenemos el peritoneo. Eso también genera controversia y en condiciones normales dicen que esta capa aún no se suture, se puede tener un crecimiento lateral. Según algunos trabajos de Cochrane, el no cerrar el peritoneo podría producir ahorro en tiempo en el cierre de la pared, menor índice de infecciones. Entonces, un poco que se resta importancia al cierre del peritoneo. Pero, en verdad, no es un tema cerrado y lo que se propugna es que, en verdad, si es que en el momento que el cirujano va a cerrar, pueda cerrar la cavidad, el peritoneo, hay que cerrarlo. O sea, no se contraindica el cierre, a pesar de todo lo que ha habido. Sí es importante saber que en pacientes, por ejemplo, con ascitis, sí hay que cerrarlo, porque hay que hacer un cierre sellado. La aponeurosis sí va a tener un trabajo o una especial cuidado del cirujano. Aquí sí no puede dar el lujo de no cerrarlo, puesto que la aponeurosis representa o es responsable de más del 75% del valor de la futura cicatriz. Entonces, el cierre de la fase, el cierre de la aponeurosis tiene que ser lo mejor posible. Como siempre, cuando cerremos debemos tener en cuenta de que no se debe hacer nunca cerca al borde. Es necesario que ustedes conozcan que existe una zona de actividad biológica de al menos 0,75 centímetros que debe quedar libre de sutura para que a partir de ella se dé la actividad reparadora normal durante la cicatrización. O sea, por eso es que no se debe tomar el punto muy pegado al borde. Nunca debemos cerrar la herida excesivamente comprimidos. Se ha visto que cuando se hace un cierre de tensión hay una disminución de colágeno. Como ustedes saben, el colágeno tiene que ver en el proceso de cicatrización. Luego entonces no hay que cerrar excesivamente apretado la pared, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con el músculo? El músculo no aporta solidez al cierre, ¿no? Puede dar lugar en sí a desgarros por la propia actividad de la pared del postoperatorio. Lo que se hace es un afrontamiento del músculo, fundamentalmente lo que se denomina perimicio. El celular subcutáneo es otra parte de la pared que tampoco aporta la gran solidez a la pared abdominal, ¿no? Al cierre. Entonces, la razón por la que se debe cerrar es más bien porque debemos evitar espacios muertos para evitar la posibilidad de hematomas. Básicamente por eso. También es afrontamiento. ¿Cómo cerrar la piel? Lo mejor es utilizar grapas. Estos son modelos de grapadora, ¿no? que ahora se utilizan mucho. De hecho, cuando son incisiones mucho más grandes, mejor. Se colocan grapas en la piel. Sí, para retirarlas hay que retirarlas con este instrumental, si no duele demasiado. Pero es muy rápido. Y esto se ha probado de lejos que es mejor que la sutura, ¿no? Cuando el cirujano va a hacer el cierre, tiene que darse cuenta de lo que está
cerrando, qué tipo de incisión utilizado. Hay que evitar la infección de la herida, hay que procurar que este tiempo sea como una parte de la cirugía, ¿no? Muchas veces los cirujanos dejamos a los ayudantes a que hagan el cierre y los problemas vienen después, porque ya decimos cierre y nos retiramos, ¿no? Se quedan los ayudantes haciendo el cierre. Claro, los ayudantes están felices porque van a hacer cierre, pero este es un tiempo que debía tomarse en cuenta y las complicaciones que pueden haber son tremendas. Imagínense ustedes en el momento de cerrar que coja una asa, que pase inadvertido el cierre. Es catastrófico lo que puede pasar si no se cierra adecuadamente. Bueno, algunos lo que hacen es cerrar el peritoneo y ya entregan la parte de la aponeurosis. Pero claro, no va a haber complicaciones en cuanto a lesión de vísceras, pero sí puede haber complicaciones en cuanto a licencia, eventración. Obviamente que antes de cerrar hay que contar las gasas y compresas, ¿no? Eso es obvio. En la actualidad el cirujano tiene que hacer un checklist, ¿no? Las enfermeras que están circulando llevan el checklist y el cirujano tiene que firmar después eso, porque ahí figura todo lo que ha hecho. Y eso sirve también para que si hubiera algún problema, un poco que te eximes te dijeron que estaba completo, tú firmaste que estaba completo y por ahí había algo. Entonces, ¿qué pasó? Se contó mal. El problema es para el paciente, ¿no? Pero por lo menos tu responsabilidad va a ser menor que antes. Cuando se quiere cerrar una herida, se puede hacer en forma de dos formas básicamente. La anatómica, que es la más clásica. Esta tiene que ver con cerrar en primer plano el peritoneo y una segunda la fascia. Claro. Pero existe también un cierre que se denomina en bloque, o sea, todo el bloque, el peritoneo y la aponeurosis. Fundamentalmente cuando el paciente ha tenido varias operaciones, no se puede distinguir los planos, entonces utilizaremos un cierre en bloque, que tampoco es inadecuado. Hay muchos que prefieren el cierre en bloque, pero finalmente va a depender de lo que vayan de la cintura que tenga, el estado del paciente y de la preferencia del cirujano. Seguramente cuando ya han visto en la práctica pasada ya han visto que hay puntos que son puntos interrumpidos y puntos continuos. Bueno, hay sutura continua y hay sutura interrumpida. ¿Qué es mejor? ¿La sutura continua o la interrumpida? Esto va a depender mucho del paciente. De hecho, en la sutura continua la distribución de las fuerzas es más uniforme. El material sí, esto ojo, o sea, cuando uno hace cirugía con cierre continuo, debe estar seguro que su sutura tiene por lo menos 4 veces más que la longitud de la herida. O sea, la sutura continua no puede anudarse, o sea, no puedo quedarme con parte de la incisión sin cierre, o sea, hacer un nudito para completarla, eso no se debe hacer. Entonces, por eso es que se recomienda que sea por lo menos 4 veces más largo. Y por lo menos hay que dejar entre 1 a 1.5 centímetros entre punto y punto. Como siempre, no hacer un cierre exageradamente apretado, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay que hacer un buen anudado de los hilos, porque vamos a depender, no sé si han visto en la práctica qué es lo que pasa cuando un hilo se suelta de una sutura continua, se suelta toda la herida, a diferencia de la cirugía, de la sutura discontinua, que si se soltara un punto, solamente va a ser ese punto el que va a tener problemas. Aquí no, se suelta uno y se suelta todo. De allí que en la técnica dice que tiene que ser una sutura asistida. Seguramente que les han explicado cómo es que tiene que asistir. Siempre tiene que haber una tensión adecuada, siempre tiene que haber un ayudante que esté llevando la sutura para mantener esa tensión hasta el final. Lo mejor es utilizar monofilamento y no absorbible, pero va a depender en general del paciente, del estado del paciente.
En el caso de los puntos sueltos, la sutura que es discontinua, en casos normales se ha visto o sea, en pacientes que no tengan ninguna patología, los resultados obtenidos no son tan buenos como con la sutura continua. Se forman espacios arrozariados con mayor zona de estrangulación de tejidos cuando se utilizan puntos sueltos. Diversos metaanálisis han demostrado que hay mayor incidencia de infección de sitio operatorio al utilizar. Pero, ¿cuándo van a ser adecuados? Entonces, acá estamos hablando de que el paciente no tenga problemas, pero si el paciente es un paciente que tiene, o estamos realizando una laparotomía contaminada, se cree que es mejor depender de puntos múltiples que de una sutura continua. O sea, dependiendo del estado del tipo de operación, si es una infección, una peritonitis, por ejemplo, sería mejor utilizar puntos sueltos. Y obviamente no sutura. Seguramente que les han explicado que los materiales de sutura pueden ser monofilamentos y multifilamentos, absorbibles, no absorbibles, sintéticos y no sintéticos. Bueno, en relación a los multifilamentos, debería no utilizarse en el caso de infecciones, porque se ha visto que en las suturas multifilamentos los gérmenes se introducen en las hebras, en las múltiples hebras, y esto puede condicionar a que se rompa la sutura. Entonces, lo que hay que hacer es un cierre correcto. El cirujano tiene que conocer a su paciente, y eso es una lámina donde pueden ver cómo es que se dividen en general las suturas, que no es parte de la clase. Hay una clase previa que debía darse hoy, en la que van a ver esto. La verdad es bastante larga la clase. Drenes en cirugía. Drenes que se utilizan también en cirugía laparoscópica. Los drenes son tan antiguos como el hombre. Hacia Hipócrates ya refería conocimientos de drenes. Hacia el 1895 utiliza un drenaje aspirativo. En el año 1898, Hitton aplicó una aspiración constante en un drenaje en sifón. En verdad son bastante antiguos. ¿Cómo dividimos los drenes? Los drenes los vamos a dividir por el uso en drenes de seguridad, en drenes terapéuticos, por el mecanismo de drenaje, por capilaridad, vasos comunicantes, el Penrose de capilaridad, drenajes de tipo sumidero, drenajes cerrados. Por el material en que estén hechos, de látex, poliuretano, silicona. Estos son los ideales, los mejores. Bueno, son distintos tipos de drenes. Este es un Hemovac. Esto, cuando se quiere dejar una presión negativa, ¿no? Nunca deben ser utilizados en cavidad abdominal, ¿no? Siempre en la pared, nada más, cuando se hace cirugía de pared. Es importante hacer una recolección adecuada del volumen de drenaje, porque el manejo del dren es importante. Si bien el dren va a permitir bastante ayuda al paciente, hay que saberlo manejar adecuadamente. Por su forma podrán ser laminares, como el Penrose, tubulares, aplanados, fenestrados, el dren Jackson Pratt. El manejo adecuado va a depender del tipo de dren que sea, ¿no? Una curación diaria, si que son drenes de seguridad,
hay que controlarlos adecuadamente, hay que tener mucho cuidado con los drenes, hay que tener cuidado, no solamente, es más problemático que el tren se meta que se salga, ¿no? Si se sale, bueno, vamos a tener un poco de problema, ya no vamos a tener cómo drenar la cavidad, pero si el tren se introduce, sí es serio. De hecho, si el tren se mete, vamos a tener que operar al paciente. Entonces, de allí que hay que ajustarlo bien y hay que dejarlo de acuerdo al paciente. Los pacientes obesos, cuando respiran, movilizan toda la cavidad, todo su abdomen, y no saben cómo el tren que podría estar sobrando queda casi introducido. Entonces, de una respiración se mete el tren y ya no se puede sacar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Operarlo. Entonces, de allí que el cuidado y la fijación del tren debe ser importante. En la próxima práctica, en una práctica van a aprender ustedes a cómo se debe fijar un tren. Si se sale, bueno, les van a decir, pues ya se salió, no lo podemos poner otra vez. Pero si se mete, ahí sí que se meten en problemas reales. Distintos drenes que tenemos, que los van a conocer en la práctica, los drenes en ROS, sistemas de drenaje cerrado. Cuando hagamos la parte del tórax van a ver este tipo de drenajes con sello de agua. ¿Cuánto tiempo tienen que permanecer los drenes? Esto va a depender generalmente del cirujano responsable y va a depender del tipo de colección que se esté trabajando, ¿no? De la calidad del exudado. ¿Cuánto es que va a haber de débito de tren, ¿no? En una zona nasogástrica puede drenar más de 500 ml, en la zona T o Drain Care puede drenar de 200 a 400 ml 24 horas, o sea, depende mucho del tren. O sea, no es igual manejar un tren Penrose que dejamos como después de una colecistectomía que manejar un Drain Care que se trata que se coloca cuando se hace exploración de vía biliar. ¿Saben qué es un Drain T? Un Drain Care. Es una forma de T, pero ¿para qué sirve? ¿Ah? ¿Para qué? Para colelar. Un CEPRE. Cuando se hace CEPRE no se deja adrenal. La CEPRE es un procedimiento que lo hace el gastroenterólogo, ¿no? Es una colangiopancreatómica endoscopía retrógrada. O sea, es el manejo que se hace para los cálculos de la vía biliar por vía endoscópica o vía retrógrada, pero ahí no se deja un DREN. El KER es un DREN que se utiliza cuando se explora la vía biliar por vía abierta, fundamentalmente. La vía biliar me refiero al colédoco. Se extrae cálculos del colédoco y se deja un DREN. Es un DREN especial. ¿Por qué hacemos esto? Porque el colédoco, si es un colédoco dilatado no va a haber problemas, pero el mayor problema que tiene el cirujano cuando opera la vía biliar es la estenosis del colédoco. De allí que se utiliza el Drain Care para eso. No es motivo de esta clase. Entonces, de acuerdo al débito, vamos a tener cuándo se debe sacar, ¿no? O sea, si están conectados a la cavidad peritoneal podrán extraerse en 3-7 días, en el caso de filtraciones biliar será por un bajo débito. Cuando no están conectados a la cavidad, la sonda T, sonda de ionostomía, se retornan una vez concluido el recto fistuloso 3 o 4 semanas. Para sacar un DREN de KER no se saca de la noche a la mañana. El objetivo es, el uso de este DREN es de especial cuidado. Se tiene que hacer
una colangiografía a través del KER y hacer una prueba de cuando hagan la parte de ostomía, la clase de ostomías, ahí van a ver el manejo del coledo. Entonces ahí les van a mostrar cómo se debe manejar esto. Y lo que decía, ¿no? Los drenes nunca van a sustituir una técnica adecuada. O sea, yo no puedo operar como sea y colocar un dren y no voy a tener problemas, ¿no? Lo importante es hacer una buena técnica y sí, el dren va a hacer su trabajo, ¿no? Tener en cuenta que el dren no solamente va a comunicar de afuera, perdón, de adentro hacia afuera, también va a permitir el ingreso del exterior. De ahí que hay que tener cuidado. Y esto puede llevar a una infección retrógrada. Lo que les decía, lo importante que es asegurar el dren, y más bien no tanto para que salga, sino para que se introduzca. La laparotomía como tal ya acabó, pero la laparotomía, o en determinados pacientes se hace un manejo especial que a pesar de la laparoscopía no ha cambiado mucho. O sea, antes cuando se hacía solamente cirugía abierta y fundamentalmente en lugares donde había mucho trauma, se empezó a utilizar este tipo de cirugía, ¿no? La cirugía de control de daño, o el damage control, que es la cirugía para controlar, para que producir el menor daño posible. ¿Qué pasaba? Inicialmente en los años 70 y 80 el cirujano tenía una conducta agresiva. Lo que hacía era trataba de solucionar el problema. Tenía un paciente politraumatizado y lo operaba 8, 10, 12 horas. Feliz el cirujano, hecho una superoperación y lo mandaba a UCI. Y a la hora se moría el paciente. O sea, ¿de qué le sirvió las 8, 10, 12 horas? Entonces se dieron cuenta que estos pacientes podían ser catalogados como para hacer el control de daños, teniendo en cuenta lo que se denomina como tríada de la muerte, ¿no? La hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. Los pacientes que llegaban con hipotermia, con trastorno de coagulación y con acidosis, estos pacientes, ojo, en ellos había que tener cuidado. Pues había que tratar de emplear estos preceptos de cirugía. Hacia el año 1900 se describe por primera vez el packing hepático. Antes de que hubiera el packing, cada vez que había un problema de trauma abdominal cerrado, fundamentalmente hepático, el paciente lo suturaba o le hacía una serie de procedimientos y eso llevaba mucho tiempo. Entonces, con el packing, la cirugía se hizo más corta y los resultados fueron mejores, y lo único que se hacía era empaquetar con compresas, empaquetaban al hígado y esto se dejaba ahí, se le ponía compresas, las compresas que utilizan, las simples, inicialmente eran así, y el paciente en 48, 72 horas regresaba a operarse y se encontraba que el paciente estaba bien, que no había habido mayores problemas. En cambio, cuando se trataba de hacer cirugías grandes, el paciente terminaba mal, por tratar de el hígado, para superar el hígado es un órgano muy complejo. Entonces, estos fueron los primeros avances. Y en general, las contiendas bélicas han hecho que la cirugía mejore. Entonces, después de ver esos problemas, se crearon las fases del control de daños. Entonces, ¿qué se hacía? Un paciente que ya se había definido que debía recibir este tipo de operación,
lo primero que hacíamos en la sala de cirugía era controlar la hemorragia, controlar la contaminación, un taponamiento intraabdominal y un cierre temporal. El cierre temporal podía ser con pinzas, podía ser con bolsa de Bogotá, ya van a ver después que es una bolsa de Bogotá. Y después se llevaba hacia la UCI. Y ahí en UCI se trataba de corregir esta triada de la muerte. A ver, ¿cuál es la triada de la muerte? Hipotermia, acidosis. Ahora voy a preguntar puntualmente. Y coagulopatía. ¿Cuántas fases tiene este control de daños? ¿Han escuchado ustedes lo del control de daños? Porque no es reciente, tiene desde los años 80. En verdad, pocas veces se los van a mencionar, pero sí se utiliza en trauma, en lugares donde hay cirugía de trauma. No sé si... Yo no soy de formación aquí en Lima, yo me formé en un hospital del sur, pero sí he hecho cirugía fuera del Perú. Y en lugares donde hay gran cantidad de traumas se utiliza este tipo de conceptos. En Colombia, por ejemplo, en Venezuela. Entonces el paciente, en la primera parte se le controlaba, se iba a la UCI, se corregían la triada de la muerte y después salía nuevamente a la sala de operaciones para corregir, hacer una reparación definitiva o para hacer, por ejemplo, en el caso del taponamiento, se sacaba el taponamiento y el paciente sobrevivía. Entonces, este tipo de cirugía es la que se denomina cirugía de control de daño, una cirugía en etapas, en fases. Les había dicho que había un cierre que podía ser temporal, ¿no? Bolsa de Bogotá. ¿Alguien ha visto lo que es una bolsa de Bogotá? Está bien cerca de Bogotá. ¿Nunca han visto en el hospital pacientes que tienen como unas bolsas? ¿Han entrado a UCI alguna vez? ¿Nunca han entrado a UCI? Sí, se han entrado. ¿Y no han visto ahí pacientes que tienen una bolsa encima del abdomen después de trauma? Son un poco acuciosos. Bueno, la bolsa de Bogotá es un sistema de cierre que lo utiliza. Se llama de Bogotá porque el creador de esto es un cirujano colombiano, el doctor Osvaldo Borray. Él creó este tipo de... Él no le pone el nombre, se lo pone otro cirujano. Cuando lo empiezan a utilizar él, simplemente por anécdota, era estudiante de cuarto año de cirugía en Colombia y le dijeron cierra la pared. En otros lugares la cirugía no se lleva en 3 años, se lleva en 4 y algunos hasta en 5 años. Bueno, allá él era cirujano residente de 4º año y tenía que cerrar la pared del abdomen y no podía cerrarla porque el proceso un paciente con politrauma desarrolla lo que se llama el síndrome de compartimental. ¿Han hecho trauma? Todavía no han hecho trauma. ¿Tienen idea de lo que es el síndrome compartimental? Aumento de la presión dentro de una cavidad. Básicamente, y hay una serie o sea, todos los órganos se ven afectados. Bueno, el síndrome de compartimiento